Hola, queridos estudiantes, reciban mi cordial saludo. Quien les habla es el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira, encargado del dictado del curso de álgebra. En esta semana vamos a desarrollar el tema que corresponde a máximo común divisor y mínimo común múltiplo de polinomios, correspondiente a la semana número 11. Vamos a iniciar esta exposición con un breve y creo necesario resumen teórico. Empecemos a definir en primer lugar el máximo común divisor. Para tal efecto, tenemos acá dos polinomios, sean P de x y Q de x, dos polinomios no nulos. Diremos que el polinomio D de x es el máximo común divisor de P y Q si cumple las siguientes condiciones. Primero, este polinomio D de x tiene que dividir tanto a P como a Q. Esto implicaría que D es el divisor común de los polinomios antes mencionados. Y la segunda condición que se debe cumplir es que si existe un polinomio D mayúscula que divide a P y también divide a Q, entonces este polinomio D mayúscula tiene que dividir a D de x. Estas dos condiciones hacen o permiten que D minúscula sea el máximo común divisor de P y Q. De ahí precisamente viene el nombre. La parte 1 hace que sea un divisor común y la segunda parte establece que sea el máximo común divisor. Uno de los criterios que hay que tomar en cuenta para poder encontrar tanto el máximo común divisor como el mínimo común múltiplo es este proceso algebraico llamado factorización. Cabe precisar que el máximo común divisor existe, además es único y es más, es mónico en cualquier conjunto numérico, es decir, sea en los racionales, sea en los reales o en los complejos. Ahora bien, vamos a definir lo que es el mínimo común múltiplo. Por un tema de comodidad, a este mínimo común múltiplo, que por cierto es un polinomio, lo vamos a denotar con m de x. Pero hay que tener en cuenta que, como estamos trabajando con polinomios, estos pueden tener una, dos o más variables. El estudio que nosotros estamos desarrollando a continuación está, digamos, circunscrito para polinomios que tienen una sola variable, pero entiéndase que la idea es la misma independientemente de cuántas variables tengan nuestros polinomios. Entonces, decimos que el polinomio m de x es el mínimo común múltiplo de P y Q si cumple estas dos condiciones. Primero, que P tiene que dividir a M y Q también tiene que dividir a M. Esto trae como consecuencia afirmar que M es un múltiplo común de P y de Q. Y lo segundo es que P divida a un polinomio M mayúscula y Q también divida a M mayúscula. Entonces podemos arribar a la conclusión que M de x divide a M mayúscula, lo cual haría que sea el mínimo común múltiplo. Análogamente, estas dos condiciones se deben cumplir para poder afirmar que M minúscula es el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios P y Q. Una vez más, la recomendación, que para poder determinar o hallar el MCD o el MCM, es necesario factorizar los polinomios. Veamos un ejemplo que nos va a aclarar un poco el panorama de cómo vamos a determinar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Evidentemente, el ejemplo que vamos a proponer va a ser relativamente sencillo y tiene un carácter un tanto didáctico. Más adelante desarrollaremos algunos ejercicios donde tengamos que establecer, digamos, algunas mayores cuentas, por llamarlo así. Tenemos acá un polinomio P de x. Vamos a suponer que este polinomio ya está factorizado. Por un tema de comodidad lo vamos a expresar
ya de manera factorizada. X menos 1 a la cuarta, X más 7 al cubo, X menos 11 al cuadrado. Este polinomio, ojo, es tal que sus factores primos son X menos 1, X más 7 y X menos 11. Como son factores lineales, ya son factores primos. Acá digamos que el polinomio tiene grado 4, 3, 7 y 2, 9. Es un polinomio de grado 9 que por lo pronto se ha hecho uso de algunos métodos de factorización y ya, tal como le he mencionado hace algunos minutos, ya está factorizado. Tenemos otro polinomio, Q de X, el cual también lo vamos a expresar ya factorizado, es decir, expresado como la multiplicación de sus factores primos o potencias de estos. Veamos que Q de X, X menos 1 a la 7, X más 2 a la 8, X menos 11 a la 5 y finalmente X más 9 elevado a la 6, digamos. Ya está, tenemos ahí dos polinomios, P y Q. ¿Cuál sería el máximo común divisor de P y Q? Hemos convenido que vamos a utilizar la letra D para denotar o representar el máximo común divisor. En este caso, el D de X viene a ser para nosotros el máximo común divisor de los polinomios P de X y Q de X. ¿Cómo determinamos el máximo común divisor? Viene dado precisamente por la multiplicación de los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Entonces, si observamos acá, ¿cuáles son los factores primos de P de X? X menos 1, X más 7 y X menos 11. Los factores primos de Q de X, X menos 1, X más 2, X menos 11 y X más 9. En el máximo común divisor, solo intervienen los factores primos comunes. Es decir, en este caso, X menos 1 y el otro factor primo es X menos 11. Pero elevados a su menor exponente. Notemos acá, X menos 1 está elevado a la cuarta y en Q de X, X menos 1 está elevado a la 7. Entonces, el menor exponente en este caso sería 4. Lo mismo. El otro factor primo común, X menos 11, exponente 2 y exponente 5. El menor exponente es 2. Este sería el máximo común divisor de P y Q. Ahora veamos el criterio que debemos tener en cuenta para efectos de calcular el mínimo común múltiplo, es decir, el M de X. El mínimo común múltiplo de P de X y Q de X. Acá sí debemos ser claros. En el mínimo común múltiplo, ahí intervienen todos los factores. Es decir, tanto los factores primos comunes como no comunes. En el caso de los factores primos comunes, elevados a su mayor exponente. Entonces, en primer término vamos a colocar todos los factores primos, tanto comunes como no comunes. Los comunes, a ver, vamos a subrayarlos por acá. X menos 1 es un factor primo común y por acá tenemos el otro factor primo común, que es X menos 11. Entonces, por acá podríamos poner X menos 1, X menos 11. Pero elevados a su mayor exponente. Entonces, podemos observar que el mayor exponente del factor X menos 1 es 7. Y en el caso de X menos 11, el mayor exponente es 5. Y también ahí intervienen los factores primos no comunes, que en este caso sería X más 7 elevado al cubo, X más 2 elevado a la 8 y X más 9 elevado a la 6. Los factores primos no comunes, X más 7 elevado al cubo. El otro factor primo no común es X más 2, pero en este caso elevado a la 8. Y finalmente
el factor primo no común x más 9 elevado a la 6. El producto de todos estos factores, en este caso, viene a ser el mínimo común múltiplo. Entonces, pieza clave para poder hallar el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo es este proceso algebraico llamado factorización, el cual ya es un tema que ha sido desarrollado en la semana anterior. Bien, ahora, ya que tenemos la idea clara del máximo común y el mínimo común, y es más, cómo poder calcularlo, hay una propiedad que nos relaciona precisamente estos dos polinomios. La propiedad nos dice lo siguiente. Entonces veamos una propiedad que quizás nos pueda servir en el desarrollo de algunos ejercicios. Ya nosotros hemos convenido que cuando hablemos del mínimo común múltiplo lo vamos a anotar con m de x. Entonces sea m de x el mínimo común múltiplo de estos dos polinomios. Mientras que al máximo común divisor lo vamos a anotar como d de x. La propiedad dice lo siguiente. La multiplicación o el producto del mínimo común múltiplo de p y q multiplicado con el máximo común divisor de p y q es igual al producto de los polinomios, en este caso el producto de p por q. Esta propiedad es muy importante y en algunos ejercicios lo vamos a tener que utilizar. Ahora bien, con todo este resumen teórico vamos a empezar a desarrollar algunos ejercicios. No obstante, la recomendación que hay que tomar en cuenta, si yo quiero hallar el MCD o el MCM, indudablemente debo ya tener conocimientos sobre los diferentes métodos de factorización.